Y déjeme compartir con usted, el gobierno de Estados Unidos habría invitado a la Cumbre de las Américas al gobierno de España. España habría sido invitada por Estados Unidos a la Cumbre de las Américas que tendrá lugar en junio en Los Ángeles, según informaron desde el domingo a la agencia EFE fuentes diplomáticas. La invitación fue cursada por parte del secretario de Estado norteamericano Antony Blinken a su homólogo español José Manuel Álvarez, quien representará a España en la cita, agregaron las mismas fuentes. Washington adelantaría que las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua no estarían entre los invitados al considerar que no respetan la democracia, lo que ha provocado incomodidad en todo el continente. No obstante, la administración del presidente Joe Biden aún no ha revelado públicamente la lista de países convocados a la cumbre, algo que espera hacer en los próximos días. El primero en levantar la voz por la potencial exclusión de estos tres países fue el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien anunció su posible ausencia si no se invita a todos los países de América, una postura a la que posteriormente se sumó el presidente de Bolivia, Luis Arce. También la Comunidad del Caribe, que cuenta con 15 miembros, ha puesto en duda su participación por el mismo motivo y ha señalado presiones de Washington para que cambie de opinión. Mientras que los presidentes de Argentina, Alberto Fernández, de Chile, Gabriel Boric, y de Honduras, Xiomara Castro, no han descartado su participación, pero han exigido que no se excluya a nadie en el cónclave de las Américas, que se celebraría en Los Ángeles, California, del 6 al 10 de junio, la primera vez que es organizada por Estados Unidos desde la edición de 1994. Así que déjeme platicar de esta invitación del gobierno de Estados Unidos a España con alguien que ha sido crítico, durísimo, de esta posibilidad de que España forme parte de la Cumbre de las Américas, y parece que en Estados Unidos no entienden que España está al otro lado del charco. Me refiero al periodista, escritor y analista Kurt Hackbarth, a quien le agradezco mucho que nos acompañen sin censura. Kurt, te saludo con mucho gusto. Buenos días. Un saludo, Vicente. Gracias por el espacio. Buenos días. Oye, Kurt, pues leía ayer tu tweet que me parece brutal, brutalmente honesto y brutalmente correcto. Dices, "Can anybody explain to me why, after everything else they have done to fuck this up, the Biden administration is now inviting Spain to the Summit of the Americas? ¿Puede alguien explicarme por qué, después de todo lo que han hecho para chingarse en todo, la administración Biden ahora está invitando a España a la Cumbre de las Américas? De confirmarse esto, no sé si ya esté confirmado, tú me lo dirás, Kurt, es un desatino total, un despropósito total que Estados Unidos invite al gobierno de aquel país que conquistó, oprimió y se impuso a muchos pueblos que estarán o no, eso está por verse, representados en esta Cumbre de las Américas. Con mucho respeto, pero España, la última vez que revisé en el mapa, no está en América, mi querido Kurt. Sí, pero bueno, para los gringos, todos los de habla español tienen que estar en el mismo continente, pues, ¿no? Es decir, no ven esas diferencias tan importantes para ellos. Pero bueno, más allá de las bromas, este es realmente el más reciente desatino del gobierno de Biden, que ha hecho todo lo posible por, pues, en términos coloquiales, cagarla desde el principio de todo este asunto de la cumbre. Revisemos un poco cómo hemos llegado hasta este punto, ¿no? Al principio del mes, ¿no? Brian Nichols, del Departamento del Estado, salió en la televisión colombiana, ¿no? Sonriente, y le preguntaron si iban a invitar a todos los países. Y él dijo que no, ¿no? Que iban a excluir básicamente, o no esperaba la presencia de Cuba, Venezuela y Nicaragua, porque pues no son democráticos, según obviamente el gran poder de los Estados Unidos de validar democracias, ¿no? Pues sabemos que los Estados Unidos es gran fan de democracia en el mundo, obviamente lo estoy diciendo con mucho sarcasmo, ¿no? Entonces, esto desencadena, pues, una serie de desacatos a lo largo del continente, empezando con la comunidad caribe, ¿no?
Y luego, obviamente, con Andrés Manuel, ¿no? Poco después, que obviamente son los poderes más importantes de América Latina. De ahí siguió en esto Luis Arce, vimos la postura de Brasil, de Honduras, Argentina y Chile, un poco más como a la, en medio, que no están a favor de excluir a nadie, pero no están todavía condicionando su participación, ¿no? Y luego vemos la reacción de Estados Unidos a eso, ¿no? Es decir, la presión surtió efecto. Biden muy rápidamente sale con que van a quitar algunas de las restricciones a Cuba en cuanto a vuelos, en cuanto a dinero que las familias pueden enviar, ¿no? Ciertas cosas, ¿no? Que se habían impuesto desde el gobierno de Trump. Y también unas cuantas cosas de Venezuela. Pero esto no terminó con la situación, ¿no? AMLO mantuvo firme en su postura. Y luego vemos hace algunos días el Departamento de Estado básicamente diciendo, Cuba está atrás de todo eso. Cuba lo está haciendo, es decir, una paranoia absurda, ¿no? Una reliquia de la Guerra Fría, pensando que Cuba controla toda América Latina. Que nadie en América Latina tenga posibilidad de tomar sus propias decisiones, ¿no? Que todo está en poder de Cuba, ¿no? Y luego, para terminar una serie de graves errores diplomáticos, ahora sale una noticia que no está confirmado, pero está bastante sustentada, que van a enviar a España como país observador a la cumbre, ¿no? Es decir, que no iría el jefe de gobierno, pero iría una representación española ahí. Y bien sabemos que si están invitando a España, lo que realmente están invitando es Iberdrola, Repsol, Naturgy, ¿no? Todos los intereses eléctricas y de energéticas que han estado luchando, ¿no? Para por tumbar la reforma eléctrica, ¿no? Que ha sido la batalla de los últimos meses, liderado por el gran cabildero Ken Salazar, ¿no? Entonces, lo veo como una afronta, pues, absurda en varios sentidos. Primero, si vas a invitar a países observadores, ok. España llegó como país observador en 2015 por primera vez, pero esto en el marco de que todos los países de las Américas, fueron invitados, ¿no? En 2015 fue Cuba, fue Raúl Castro, fue Nicaragua, fue Venezuela, fueron todos. Luego, si vas a tener observadores, es un poco otro discurso. Pero aquí el gobierno de Biden está básicamente cancelando los modestos avances de Obama en cuanto a apertura, y a la vez, ¿no? Que están excluyendo países de las Américas, están incluyendo a un país de Europa, al país de Europa que colonizó a los mismos países que está excluyendo. Entonces lo ves como, vaya, la diplomacia de Biden no ha sido, bueno, tengo mucho que decir al respecto. Cierro ahí, luego Oye, Kurt, a ver dónde queremos ir. Déjame preguntarte, ¿esta decisión responde a intereses empresariales más que a ignorancia? Porque, digo, con mucho respeto, pero también hay una gran ignorancia desde la gran potencia Estados Unidos. Nadie me lo va a contar. Yo he vivido muchos años en Estados Unidos para poder sostener lo que digo, pero es esta ignorancia hacia América, hacia el continente, la invitación a España, o como que ¿por qué invitarías al gobierno que está permitiendo que se abrochen, con mucho respeto lo digo, a nuestros hermanos y hermanas españoles, que se los chinguen pues estas empresas eléctricas con precios groseros de la electricidad? Como que con qué autoridad moral sería observador un gobierno que ha permitido que las empresas hagan y deshagan en su país? Con ninguna autoridad moral, ninguna en absoluto. Y para contestarte, yo creo que es una combinación de los dos factores que mencionaste. Hay una ignorancia apabullante acerca de América Latina y el mundo hispano en general, pero también hay una arrogancia, ¿no? Y es lo peor, es la arrogancia de la ignorancia en muchos casos, combinado con intereses empresariales, ¿no? Y vimos
¿no? En estos últimos meses, ¿no? Ken Salazar estaba liderando la lucha en contra de la reforma eléctrica. España estaba ahí con sus amenazas, ¿no? Con sus exabruptos, ¿no? Y luego, pues, hasta cierto punto, de cierta forma, ganan la batalla, tumban la reforma eléctrica, pero se le revierte en el sentido de que, pues, se aprobó lo del litio y la Suprema Corte declaró constitucional la ley, ¿no? De la industria eléctrica. Entonces, bueno, ¿qué sigue? Lo que sigue es, pues, seguir la batalla en foros internacionales como la Cumbre de las Américas. Pensemos un poco, ¿cuál es la historia de la Cumbre de las Américas? ¿No? La Cumbre de las Américas nace en el año 1994, como mencionaste en la introducción, y esto como parte de un gran empuje a favor del libre comercio en todas las Américas. Es decir, Estados Unidos, ¿no? Y en menor grado Canadá, ya pues, habían aprobado el Tratado de Libre Comercio poco antes, y su gran sueño era aprobar un gran tratado de libre comercio que abarcaría a toda América Latina, ¿no? Por eso nació la Cumbre de las Américas. Es decir, no es una cumbre buena onda. La cumbre nació para imponer un tratado de libre comercio que encerraría a todo el continente. Por eso vimos, por ejemplo, en la tercera edición de la cumbre, en 2001, hubo enormes protestas antiglobalistas en Quebec, ¿no? Pues manifestaciones muy fuertes, mucha represión policíaca, es decir, la cumbre ha tenido mucha polémica a lo largo de su relativamente breve existencia. Luego, en 2005, ¿no? Ya, con la presión de los movimientos antiglobalistas, los gobiernos de la Marea Rosa, y otros movimientos, se tumbó esta idea del área de libre comercio de las Américas, the Free Trade for the Americas, FTA, ¿no? Esto era la razón de ser de la cumbre, era de imponer Tratado de Libre Comercio continental, ¿no? Ahora, sin eso, lo que han estado intentando hacer desde entonces es hacer tratados de libre comercio país por país, ¿no? Área por área, zona por zona, ¿no? Para ir como armando el rompecabezas de eso. Por eso han formado otros grupos como el Grupo Lima, hay grupos de gobiernos conservadores para ir avanzando en eso. Todo eso a manera de intentar contrarrestar las tentativas de América del Sur de integrarse, pero en sus propios términos, ¿no? Como con UNASUR, con ALBA, con esos tipos de asociaciones, ¿no? Entonces, la Cumbre de las Américas es una cumbre de libre comercio continental en el marco de la OEA, ¿no? La Organización de Estados Americanos. Y sabemos que la OEA es organización con sede en Washington, mayormente financiado por Washington, otra reliquia de la Guerra Fría, que no hizo nada durante los 60s y 70s, cuando estas dictaduras de derecha arrasaron con los pueblos de América Latina, ¿no? Vimos lo que hicieron en Bolivia con Almagro hace un par de años. Es decir, la OEA es una cosa absolutamente caduca, que ya no debería existir, ¿no? Y las cumbres de Américas están dentro del marco de la OEA, ¿no? Entonces, la gran pregunta es, ¿para qué ir a la Cumbre de las Américas en primer lugar? Esa es la pregunta. Oye, Kurt, pregunto y es sincero. Esta idea de no invitar a los países que yo considero, hablando yo como Estados Unidos, que Estados Unidos no considera demócratas o violadores de derechos humanos, es esta idea de Estados Unidos de seguir como el policía del mundo. Y te lo pregunto porque está bien que Estados Unidos opine sobre Venezuela, sobre Nicaragua, sobre Cuba, pero ¿y cuándo se va a hacer una crítica contundente, honesta, sobre lo que hace Estados Unidos con sus bombardeos, por ejemplo, en Somalia? Cuando Estados Unidos y su cercanía con Israel los han llevado a votar solamente ellos dos contra levantar el bloqueo a Cuba. Cuando Estados Unidos intenta que el periodista Julian Assange muera en prisión, porque eso es lo que buscan, que muera en prisión, que pase el resto de sus días en prisión, el fundador de Wikileaks, que exhibe los crímenes de guerra del ejército estadounidense.
¿Quién va a hablar de las violaciones a los derechos humanos de los niños en la frontera, que en algún momento hemos señalado aquí en Sin Censura, que fueron enjaulados? ¿Quién va a hablar de los asesinatos de la patrulla fronteriza, de migrantes desarmados? ¿Quién va a hablar de todo esto, del racismo en Estados Unidos? Porque, a ver, creo que ya estamos madurando y creo que ya de alguna manera podemos decir que los países, las naciones del Río Bravo para abajo somos adultos y creo que Estados Unidos no tiene la cola limpia. Esa es la visión del policía del mundo que ya caducó, la que lleva a Estados Unidos a hacer estos desfiguros como el de la Cumbre de las Américas, Kurt. Sí, absolutamente. Todo lo que acabas de mencionar es muy importante. Es decir, ¿quiénes son Estados Unidos para ir calificando democracias, no? De lo que yo recuerdo, en los últimos 25 años, 2 presidentes de los Estados Unidos han sido elegidos sin ganar el voto popular, ¿no? George Bush Jr. en 2000 y Trump en 2016. Es decir, perdieron el voto popular, pero por el sistema anticuado electoral de Estados Unidos, subieron a la presidencia, ¿no? Bush Jr. con 5 jueces de la Suprema Corte, ¿no? Del último que yo vi, en Estados Unidos puedes básicamente comparar elecciones, ¿no? Porque no hay tope de gasto en las campañas. Hay un tope de gasto, pero es muy fácil que puedes darle la vuelta donando a las campañas a través de comités de acción política y poner millones y millones y millones de dólares ahí para comprar tu candidato, para comprar tu elección. Por eso el Congreso de Estados Unidos tiene una tasa de aprobación de 18%. Es decir, 18% de la población estadounidense piensa que el Congreso está haciendo un buen trabajo, pero su tasa de reelección de los congresistas es 93%. Es decir, básicamente soviético el asunto, ¿no? Todos los congresistas ganan la reelección, casi, 9 en 10, más, ¿no? Y tampoco hay límites ahí, pueden estar ahí toda su vida. Por eso tienes un Senado lleno de octogenarios que están ahí con la reelección indefinida, ganando cada vez, no importa porque tienen mucho dinero a su lado y se quedan en el Senado hasta que se mueren, ¿no? ¿Este es el modelo? ¿Este es el modelo? O como mencionas, su manera de perseguir a periodistas como Julian Assange o Chelsea Manning, la actuar de su policía matando en caliente afroamericanos o hispanos o otras minorías en el país, ¿no? La última vez que yo vi, en la toma de posesión de Biden, hubo un motín que asaltó el Congreso y los que estaban adentro tuvieron que cerrar los accesos al Congreso con grandes muebles. ¿Ese es el modelo? Es decir, está bien que Estados Unidos comente acerca de otros países, pero que se comente acerca de sí mismo también y que no se rige como el gran juez, ¿no? Además, como bien sabemos, en todo el mundo, no hay gobierno que gusta más a Estados Unidos que una dictadura de derecha que abre su país a las empresas extranjeras y que pues, pone a la venta a sus recursos naturales. Ese es el escenario perfecto para Estados Unidos, ¿no? Una dictadura de derecha que abre su país, ¿no?, a las empresas y sus recursos naturales. Ahí perfecto. Eso es lo que quieren. Y eso es lo que han financiado a lo largo de su historia en todo el mundo, ¿no? Y como bien mencionas el caso ahí de Israel, ¿no? O varios de sus aliados ahorita, Arabia Saudita, que está usando armamento estadounidense para perseguir una cruenta guerra contra Yemen. Es decir, ¿quién es Estados Unidos? Por favor, ¿quién es para estar calificando democracias? Me parece grotesco el asunto, ¿no? Así es, mi querido Kurt. Para cerrar, Kurt Harvard, déjame preguntarte tu opinión acerca de este grupo de senadores de Estados Unidos que piden al presidente Joe Biden medidas inmediatas contra la retórica antiempresarial de AMLO. Creo que no han entendido muchos allá en Estados Unidos el tema de la soberanía que ha insistido el presidente Andrés Manuel López Obrador. Se quejan del tema de Calica o de Vulcan, el caso de la empresa matriz, la empresa dueña de Calica por allá en Campeche, pero no hablan del ecocidio, de los crímenes contra el medio ambiente en nuestro territorio. ¿Qué piensas de esta carta a Joe Biden?
Pues esta es parte de una campaña de estos senadores y diputados contra AMLO desde que llegó al poder, ¿no? También estuvieron enviando cartas en cuanto a la reforma eléctrica, en cuanto a todas las reformas en el sector energético, diciendo que violaba supuestamente el TEMEC, cuando muy claramente el asunto energético quedó fuera del TEMEC. Esa es una campaña constante desde ahí, y muchos de ellos vienen de distritos, como por ejemplo Ted Cruz de Texas, Cuellar también de Texas, donde están básicamente representando los intereses energéticos de sus distritos y de sus estados, ¿no? Es decir, esos son, como acabo de mencionar, los diputados o los senadores en los Estados Unidos, básicamente sus campañas son compradas, no hay financiamiento público, todo viene del sector privado. Entonces, ellos son básicamente portavoces de los intereses empresariales de sus distritos y en muy pocos casos de realmente la población en sus distritos. Esa es parte de eso, ¿no? Y sobre todo, pues, en esos días, solo faltan 2 semanas para la cumbre, no han salido las invitaciones, no hay agenda, no sabemos qué va a pasar, es decir, ¿qué están haciendo, por favor, no? Esto es grave, ¿no? Y yo creo que, pues, lo que hablo dicho, como dijo a este periodista español, ¿no? El año pasado, el periodista llegó a la mañanera, le reclamó y AMLO dijo, nada más que no roben, nada más que no roben, ¿no? Pueden hacer negocios en México, que hagan negocios en México, ¿no? Pero están acostumbrados, ¿no? A lo que llamamos en inglés game the system. Es decir, trucar el sistema para tener las reglas a su favor. Y quiere decir ignorar reglas medioambientales que tendrían que acatar en sus propios países, ignorar reglas financieras, ¿no? No pagar impuestos, pagar malos salarios, es decir, todo esto. Y sacar todo el provecho que pueden de México, ¿no? Todo el jugo posible que pueden. Y cuando no pueden trucar el sistema a su favor, pues se quejan. Es parte de la larga campaña de eso que hemos visto. Estimado, respetado, admirado Kurt Harvard, ¿por qué no cerramos invitando a la audiencia de Sin Censura para que te siga en redes sociales, para que lea en dónde escribes, para que esté al pendiente de tus opiniones y comentarios, Kurt? Pues me encuentran en Twitter, @Kurt Hackbarth, KurtHackbarth, ahí estoy. Escribo para la revista Jacobin, que es una revista en Estados Unidos. Los artículos están en inglés, pero ahora con Google Traductor, pues se puede pasarlos por el traductor, ahí están. Y muchas veces los artículos son traducidos, terminan siendo traducidos y yo posteo las traducciones también. La revista Jacobin, ahí estoy en Twitter y eso, ¿no? Muy bien, pues yo te agradezco tu generosidad para la audiencia de Sin Censura. Espero que regreses muy pronto y por lo pronto, muchas gracias. Un abrazo, Kurt Harvard. Gracias, Vicente, abrazo. Buen día. Buen día. Fíjense que, y grábenme muchachos, estaba revisando por qué la doctora Ana Ceci, aquella doctora joven que saltó a la notoriedad hace unos días por publicar un video en contra del anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador de contratar 500 médicos especialistas cubanos, era tendencia. Sí, la doctora Ana Ceci nuevamente es tendencia y ya me di cuenta por qué. Resulta que ya se ha hecho pública la invitación. Ya se pueden registrar los doctores, las doctoras que quieran ser tomados y tomadas en cuenta en esta jornada nacional de reclutamiento y contratación para médicas y médicos especialistas del gobierno de la República. Lanzan esta jornada, este reclutamiento, la Secretaría de Salud, el INSABI, el ISSSTE, el IMSS, hasta Pemex. Bueno, pues muchos están criticando a Ana Ceci
porque dicen ya va a conseguir trabajo la señorita que se decía desempleada por esta falta de sensibilidad, nótese mi sarcasmo, del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, de no contratar a médicos y médicas mexicanas y mexicanos y buscar a médicos cubanos. Bueno, pues ya salió la convocatoria y hay que hablar de este tema con el maestro Ricardo Sevilla. Usted ya lo conoce, escritor, periodista independiente y miembro de esta familia sin censura. Pero antes de entrarle al tema, quiero decir, querido Ricardo, que me siento muy orgulloso, que te abrazo a la distancia y que estoy en solidaridad, porque ayer también tomaste el paso que han tomado Alina Duarte, Meme Yamel, Rafa Herrera, todos los compañeros, incluyendo tu servidor, de aquí de Sin Censura, y hemos denunciado oficialmente las amenazas de muerte ante la autoridad correspondiente. Me da gusto que ya tomaste ese paso. También me siento complacido que las autoridades te han dado las facilidades para hacerlo y no nos van a parar, no nos van a detener, mi querido Ricardo. En solidaridad, inicio con eso. Abrazo recibido y bien correspondido, querido Vicente. Y sí, en efecto, ayer fuimos a denunciar estas amenazas que no son poca cosa, son amenazas de muerte que ya incluyen no solamente a nosotros, sino a nuestras familias, a nuestros seres queridos, y parece que nos tienen bien detectados, pero eso habla del ánimo que tienen los medios de comunicación corporativos, porque yo creo que va por ahí el golpe o todas estas amenazas, y les estamos causando urticaria debido al periodismo independiente, al periodismo social que practicamos, al periodismo de denuncia, al periodismo de datos duros que ellos no ofrecen y que quieren acallar. Las autoridades, pues sí, en efecto, han tratado de llevar a cabo, yo creo que algo a lo que no estaban acostumbrados, que es precisamente las redes sociales. Nosotros estamos denunciando con voz fuerte, con voz firme, todas estas amenazas, y ellos han tenido que salir y decirnos, bueno, ¿de qué se trata? ¿Qué pasa? El problema es cuando ya llegas allá, sí todavía permea una burocracia tremenda que te recuerda de pronto las imágenes irónicas de Franz Kafka, todo este mundo burocrático lleno de trámites, muchas veces superficiales, y que te tienen ahí secuestrado durante varias horas. Pero en efecto, no nos van a callar, no pasarán, como diría aquella frase de la guerra civil en España, cuando estaban ahí los malvados franquistas. Pues bueno, acá no pasarán los medios de comunicación corporativos, no pasarán los agresores, y nosotros vamos a continuar desnudando la corrupción, desnudando el nepotismo, y bueno, pues aquí seguimos al pie del cañón, mi querido Vicente. Claro que sí, y tan al pie del cañón que hay que hablar precisamente de esta doctora que se convirtió como en un estandarte fugaz de esa oposición moralmente derrotada, de esos conservadores cuando, insisto, saltó a la notoriedad cuando corrió como pólvora su video, que después fue refutado por medios como Sin Censura, por periodistas como tú. Lo mismo hiciste en tu espacio de los datos duros. Y bueno, hay que hablar de ella ahora que ya es oficial la convocatoria para contratar a médicos y médicas especialistas para que vayan a todas las zonas, así sean las más complicadas del país, a ver si se animan, mi querido Ricardo, esos que tanto, ¿por qué no decirlo? Algunos escupieron su veneno en torno a la contratación de estos 500 médicos y médicas cubanos y cubanas. Así es, un balde de agua fría sin duda para la doctora Ana Ceci, esta doctora fifí que anda con bolsos carísimos, paseándose por las redes sociales y especialmente dando consulta, llamémosla así entre comillas, a través de la red social TikTok. Y es que público memorioso, ya salieron, van a salir en 28 minutos, de acuerdo con lo que anunció Zoé Robledo Aburto, director del Instituto Mexicano del Seguro Social, a las 12 del día,
en punto va a salir la convocatoria, la anunció hoy durante la conferencia mañanera, y es que luego de las críticas que la semana pasada recibió el presidente López Obrador de esta doctora y de otros más, tras anunciar que su gobierno en efecto había firmado un convenio con Cuba para traer a 500 médicos especialistas de la isla a trabajar a México, hoy se difunde que el IMSS va a abrir esta convocatoria donde hay más de 13,000 vacantes disponibles para médicos especialistas. Esto se pasa por el arco del triunfo aquellas cifras que maneja el periódico Universal, porque sacaron incluso en su encabezado la doctora Ana Cecilia logró reunir más de 3,000 personas, médicos especialistas que quieren trabajar. Pues bueno, le faltan 10,000, porque no son 3,000 los médicos especialistas que se requieren, son 13,000, entonces faltan 10,000. En fin, recordemos, público memorioso, que López Obrador aseguró que dichas plazas están vacantes porque muchos médicos especialistas mexicanas no quieren ir a zonas rurales, no quieren ir a zonas marginadas a laborar, temen, habíamos dicho, no dormir bien, que les piquen los mosquitos, pero más allá de las ironías, esta es una sólida bofetada a la oposición, porque son exactamente 13,765 vacantes, casi 14,000 que están disponibles para médicos especialistas. Cabe subrayar, Vicente, que donde hay más plazas vacantes es en 3 estados, en Veracruz de mis cariños, en Michoacán y en el Estado de México, de modo que hay que estar muy atentos, médicos especialistas que nos están escuchando, permanezcan atentos porque, insisto, hoy la convocatoria saldrá justamente en 25 minutos. Por lo menos eso es lo que dijo Zoé Robledo Aburto, quien está al frente del IMSS. Ahora, Aburto dice que van a ser sueldos atractivos. Ojalá que sí. Ojalá, porque los médicos comprometidos con la salud pública lo merecen sobradamente. Los que van a llenar estos espacios no será solamente con su presencia, sino con un compromiso social. Es importante mencionar con datos duros que la convocatoria estará disponible hasta el 3 de junio y los resultados se presentarán el día 7 de ese mismo mes. ¿Y dónde podrán consultarse las bases para ocupar estas plazas vacantes? Se los digo, es www.medicosespecialistas.gov.mx. Entren a esa página y vean la disponibilidad de las plazas que hay para que le entren al toro por los cuernos. El IMSS señaló, por cierto, que de las 13,765 plazas que habrá en todo el país, 5,252 corresponden al sistema de salud de 15 estados donde se encuentra implementado el Plan de Salud Bienestar. Eso es muy importante. Ahora, ¿qué especialidades se están requiriendo? Habrá plazas en medicina interna, urgencias, médico-quirúrgicas, ginecología, obstetricia, pediatría, anestesiología, cirugía general, ortopedia, medicina familiar, entre otras. Entonces, ahí las tiene para que no digan, no, es que no están requiriendo médicos familiares. No, mentira, sí. Anestesiólogos también, pediatras, obstetras, ortopedistas, etcétera. Hay ahí, insisto, casi 14,000 plazas. Por cierto que el presidente López Obrador indicó hoy también que los objetivos del Plan de Salud para el Bienestar, mejor conocido como IMSS Bienestar, quedarán establecidos en 15 estados para marzo del año que viene, para marzo del 2023. Es importante, más allá de desmentir a estos médicos de opereta, a estos médicos tiktokeros, que el desafío aquí no tiene que ver con callarles la boca,
tiene que ver con algo más hondo, más profundo, que es garantizar el derecho a la salud para los mexicanos, para las mexicanas, y eso fue lo que dijo el presidente López Obrador, que el sistema de salud se renueve por completo, es decir, que sea integral y que sea gratuito y que llegue a toda la población del país. Ahora, el nuevo sistema de salud no solamente centrará la atención en personas sin seguridad social, sino también que se enfocará en aquellos que habitan en comunidades alejadas, que son los más marginados, que son los, diría yo, la gente más vulnerable y que no tienen acceso a los hospitales o centros de salud. Aquí lo importante, público memorioso, insisto, es lo que se está llevando a cabo de raíz. Más allá de los golpes bajos y de la politiquería, lo que se está llevando a cabo es una transformación también en toda la infraestructura de salud. ¿Y quiénes son los beneficiarios? ¿En quiénes se está pensando? Se está pensando en derechohabientes del IMSS, del ISSSTE, pero también en la gente que vive en las zonas rurales, en las zonas marginales, en las poblaciones apartadas, donde prácticamente no hay clínicas, no hay unidades médicas. El impacto positivo entonces recaerá no en los fifís, no en las doctoras que tienen ahí bolsos Chanel, sino sobre las personas que trabajan en el medio rural y sus familias. Ya sabemos que a los neoliberales no les interesa, pero a nosotros sí, y por eso hay que celebrarlo. Recordemos que la salud, según la OMS, es el completo estado de bienestar físico, social, mental, pero no solo la ausencia de afecciones o enfermedades. Eso hay que definirlo, hay que subrayarlo. De ahí que sea proclamado y debe ser exigido como un derecho humano reconocido de manera universal. En ese sentido, Vicente, el papel de la salud pública debe considerarse crucial. Insisto, la salud es más, mucho más que la noción médica. Es un concepto predominantemente social porque se vincula a todo lo que vivimos en México, a las costumbres, a las tradiciones, a las actitudes y juicios de valor de los diversos grupos de nuestra sociedad, porque involucra a todos los agentes de la comunidad. Entonces, es muy importante que eso se tome en cuenta. Ahora, yo hago un llamado a Zoé Robledo Aburto, que lo tome en cuenta, porque a él le parece importante, le parece chistoso decir, no soy economista, soy politólogo, como guaseó en la mañanera. Esas cosas no son importantes, Robledo Aburto, porque en el análisis del actual sistema de salud, el propio gobierno federal, te lo digo, deberías de saberlo porque tú eres el director del IMSS, pues ha ubicado deficiencias en 3 rubros en el instituto que tú diriges. La falta de equipos en el primer nivel de atención de unidades y clínicas, o sea, unidades de medicina familiar, para que le entres un poquito a eso, mejoramiento de infraestructura y contratación de médicos generales y especialistas. Entonces, apenas vas en una parte, en la primera. Debes implementar acciones encaminadas al mejoramiento de infraestructuras, Zoe. Es decir, realizar adecuaciones, ampliaciones y velar por el fortalecimiento de la dignificación de los centros de día, de los centros de seguridad social, de las unidades de medicina familiar, de los hospitales generales de zona, etcétera. Te lanzo una pregunta, Zoe Robledo, porque me la han estado preguntando también la gente. ¿Qué demonios pasó con la reconstrucción del Hospital General Regional número 25, acá en Ignacio Zaragoza? ¿Sí conoces ahí Ignacio Zaragoza? Lo demolieron en 2020 por daños derivados del 19 de septiembre, del terremoto. ¿Qué pasó? No vemos avances ahí. Te pregunto otra cosa. ¿Qué pasó con la unidad de medicina familiar número 21 que estaba a un costado de la delegación o de la alcaldía Venustiano Carranza? Porque sigue los mismos derechohabientes hacinados en el Hospital General de Zona número 30 que está bajando el puente de Coyuya. La gente está preguntando por qué están la gente, los derechohabientes de la UMF 21,
hacinados y metidos en un hospital general de zona que no les corresponde. ¿Qué estás haciendo ahí? Danos avances, por favor. Entonces, es importante, querido Vicente, que se den a conocer estas plazas. Yo estoy contando el tiempo con una clepsidra, es decir, con un reloj de agua, viendo cómo cae, para ver si a las 12 cumple Zoé Robledo, porque es importante que saque esta convocatoria, pero que vea también la parte de la infraestructura. El Instituto Mexicano del Seguro Social es piedra angular de las instituciones en México. Entonces no se debe caer en la retórica, no nos importa si es economista, no nos importa si es politólogo, pero debe meterse de lleno a la familia del IMSS. La gente que trabaja ahí se conoce como la familia IMSS, entonces que no sea nada más algo retórico, que le entre de lleno, porque sí se necesita cubrir estas plazas de especialistas, pero se necesita también un buen empuje en la parte de la infraestructura de las unidades médicas. Bueno, hay que decir, mi querido Ricardo, que ya salió el flyer, que ya el gobierno de México está circulando esta invitación a la Jornada Nacional de Reclutamiento y Contratación para Médicas y Médicos Especialistas, y bueno, con las bases y la forma de registrarse, de inscribirse a esta convocatoria en la Jornada Nacional. Oye, Ricardo, antes de que te vayas, también te quiero preguntar, si me permites, otro tema, porque desde temprano lo envió el querido Mario Toledo, nuestro jefe de información. Este estudio de opinión de la organización no gubernamental Directorio Legislativo, que evalúa a los presidentes, evalúan a 18 presidentes, y Andrés Manuel López Obrador es el líder de aprobación en América Latina con por lo menos el 56%. Le siguen Boric de Chile con el 39% y Bolsonaro con el 30%. Este estudio de opinión revisa el nivel de desaprobación por parte de los ciudadanos a los presidentes de países de América Latina. Esto fue entre marzo y abril pasado, de acuerdo con los datos de este sondeo regional de imagen presidencial difundidos ayer en Buenos Aires, Argentina. De acuerdo con el más reciente monitoreo bimestral de aprobación presidencial en 18 países de América Latina, elaborado por a la mayoría de los gobiernos de la región, se está consolidando en niveles de desaprobación altos o muy altos, e incluso aquellos que transitan la etapa inicial de sus mandatos experimentan caídas aceleradas de aprobación. Según el sondeo, el ranking de presidentes latinoamericanos con mayor nivel de aprobación lo lidera el mexicano Andrés Manuel López Obrador con por lo menos el 56%, seguido del chileno Gabriel Boric con el 39%, el brasileño Jair Bolsonaro con el 30%, el colombiano Iván Duque con el 26%, el argentino Alberto Fernández con el 25% y el peruano Pedro Castillo con el 22%. En tanto que el ranking de desaprobación lo encabeza Castillo de Perú con el 71%, Duque de Colombia con el 69%, Fernández de Argentina con el 60%, Bolsonaro con el 53% y López Obrador y Boric con el 41%. Por eso y por más es que está posicionado como líder regional, y cada vez son más las naciones hermanas que voltean a ver al presidente Andrés Manuel López Obrador. Por esto y por más, Ricardo Sevilla. Así es, Vicente, y van a continuar creciendo esos números aprobatorios. El presidente López Obrador está haciendo bien las cosas, pese a que tiene una prensa adversa. La prensa de los medios de comunicación corporativos está prácticamente unida en contra de todas los programas que está implementando el gobierno federal, está en contra prácticamente de cualquier información que se dé a conocer a través de la mañanera en presidencia. Entonces, es importante esto tomarlo en cuenta, porque nunca habíamos conocido a un presidente que tuviera una prensa adversa, que no diera chayote y que pese a todo tuviera este nivel de aprobación. ¿Y por qué tiene este nivel de aprobación? Tiene que ver con dos cosas. En primera, por lo bien que se están haciendo las cosas y porque está cumpliendo el presupuesto que había prometido desde campaña, que era velar por los que menos tienen, por los más pobres. Y en segundo lugar, por el despertar de la gente, Vicente. La gente
ya está abandonando los medios de comunicación corporativos, ya no se contenta con lo que le dice Javier Alatorre, con lo que le dice López Dóriga, con lo que le dice Denise Merker, Ciro y Loretito y toda esta gente, ya no se cree sus mentiras. La gente está investigando por cuenta propia y se está dando cuenta de quiénes son estos personajes realmente y cuáles son sus intereses, y sus intereses tienen que ver con el poderoso caballero que es Don Dinero, del que hablaba Francisco de Quevedo. Esto es lo que los alienta. No les interesa la gente, no les interesa el pueblo, no les interesa el bienestar social, no les interesa que haya salud médica gratuita, no les interesa que en las zonas rurales no haya médicos especialistas. Han creado ellos una burbuja donde no han querido dejar pasar al grueso de la población, pero el grueso de la población se ha armado ya de conciencia y está valorando que hay medios de comunicación independientes, sin líneas editoriales y que no se andan con ambajes y que presentan datos duros que develan de cuerpo entero quiénes son estos personajes y cuáles son sus objetivos reales. Y sus objetivos reales no van a la par que lo que busca la población. No quieren crecer con la población, quieren que haya esta brecha económica, esta brecha social, pero la gente ya no quiere. De ahí que cada vez espacios como Sin Censura se vayan convirtiendo en algo muy importante. ¿Por qué? Porque la gente viene y se da cuenta de que aquí hay analistas, de que aquí hay periodistas, de que aquí hay gente que reflexiona profundamente sobre sus temas y que tiene conciencia social. Entonces, eso es lo que está pasando. Van a crecer los números a favor del presidente López Obrador porque la gente lo está apoyando y a su vez el presidente está apoyando a la gente. Entonces hay concordancia en los números y eso, aunque traten de tapar el sol con un dedo en los medios de comunicación corporativos, no lo van a conseguir. Mi querido Ricardo Sevilla, como siempre, es importante escuchar tus opiniones, tus comentarios aquí en Sin Censura. ¿Por qué no cerramos invitando a la gente para que te vean los datos duros, para que esté al pendiente de lo que publicas en redes sociales, en tus columnas que ya se publican en diarios importantes de circulación en nuestro país? ¿Por qué no cerramos con esa invitación de todos los días? Claro que sí, querido Vicente, público memorioso. Síganme, por favor, en mis redes sociales, en @SevillaCrítico, en Twitter, en Facebook, Ricardo Sevilla, así nada más. Síganme, por favor, en el diario Basta. Hoy publicamos nuestra columna. En un ratito lo vamos a subir en las redes sociales para que ustedes vean, reflexiono sobre el peligro del periodista, del periodismo. Y síganme, por favor, en los datos duros. Pero el programa informativo hoy a las 8:30 vamos a dejar ahí también a la víbora chillando, como en todos lados donde nos presentamos. Síganme, por favor, aquí en Sin Censura, donde estoy participando de lunes a viernes al filo de las 11 de la mañana. Te mando un fuerte abrazo, querido Vicente, al público memorioso. Escucho ahí al organillero, qué bien, que es clásico del pueblo de México. Un saludo fuerte también a producción y abrazos, no balazos al público memorioso. Gracias, querido Ricardo Sevilla. Claro que sí, también engalana la transmisión El Organillero, la música tradicional, las costumbres de nuestra gente aquí en la Ciudad de México. Amigos, amigas, regresamos en breve, pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1,600,000 suscriptores, Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores, y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube
Envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puedes seguir en Twitter en @Vicente Serrano y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.